Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a detenernos hoy a considerar unas palabras de Tertuliano. El año pasado, cuando aprovechamos el precioso libro de José Antonio Luarte llamado El Tesoro de los Padres de la Iglesia, que es una selección de textos de los Santos Padres, en ese momento omití a Tertuliano, al igual que Orígenes, por no ser ellos propiamente padres de la Iglesia. Pero al ver que su santidad el Papa Benedicto XVI, en esta catequesis que está desarrollando los días miércoles sobre los padres de la Iglesia y escritores eclesiásticos, al ver que el Papa justamente también nos habla de Orígenes y Tertuliano, he tomado la decisión de volver atrás para recoger un poquito algún texto de Tertuliano y hablarles algo de su vida. En el programa pasado justamente les contaba que el Papa Benedicto habló de este escritor el día miércoles 30 de mayo de este año 2007. ¿Y qué más podemos agregar entonces? Les cuento que los datos biográficos que conocemos de Quinto Septimio Florencio Tertuliano nos llegan a través de San Jerónimo. Sabemos que pasó la mayor parte de su vida en Cartago, donde nació hacia el año 155. Se habría convertido a la Iglesia de Jesucristo en el año 193, quizá durante sus años en Roma, donde se dedicaba al ejercicio de la abogacía. Y desde entonces se puso al servicio de la Iglesia. Quiso que toda su formación jurídica y su notable habilidad retórica fuera también un instrumento de evangelización. Tertuliano fue el primero en emplear la lengua latina en la exposición teológica. Y ustedes quizás recuerden, como decíamos la semana pasada, que lamentablemente Tertuliano al final de su vida cayó en errores rigoristas, como el montanismo, la herejía de Pedro Montano, y por esta razón no se encuentra en el elenco de los padres de la Iglesia, no forma parte, no cuenta en el número de los padres, aunque sí tiene una gran importancia en la historia de la Iglesia. Tertuliano habría muerto hacia el año 225. Y en su época católica defendió con eficacia la fe frente a los paganos y frente a diversas herejías, y escribió obras teológicas y de carácter disciplinario y moral. El libro más conocido es el Apologético, que es un valiente escrito dirigido a los gobernadores de las provincias romanas para mostrarles la rectitud de vida de los cristianos. En este Apologético sigue un programa muy sistemático, muy delineado, y como les decía, se propone presentar a los cristianos como ciudadanos comunes, como cualquier otro, cumplidores ejemplares de sus obligaciones cívicas e interesados por la cosa pública, como el que más, uno más. Por eso merecen ser dignos de todo aprecio que los gobernantes deben tener por los súbditos
buenos y leales. Pero vamos a ir directamente a uno de los textos de Tertuliano para después aprovecharlo y sacar alguna consideración para este rato de oración, para esta meditación. Concretamente les voy a leer primero un texto que se llama Sobre la oración, los números 28 y 29, que resumidamente dicen lo siguiente: nosotros somos verdaderos adoradores y verdaderos sacerdotes que al orar con el Espíritu sacrificamos con el Espíritu la oración como hostia propia y aceptable a Dios, es decir, la que exigió y proveyó para sí. Esta, hablando de la oración, ofrecida de todo corazón, apacentada por la fe, cuidada por la verdad, íntegra por la inocencia, limpia por la castidad, coronada por la caridad, debemos conducirla al altar de Dios con la pompa de las buenas obras, entre los salmos e himnos, para que impetre de Dios todo lo que conviene. ¿Qué negará Dios a la oración que viene del Espíritu y de la verdad, si es Él quien la exige? Leemos y oímos y creemos cuántas pruebas de su eficacia. La antigua oración ciertamente libraba de los fuegos, de las bestias y del hambre. Sin embargo, no había recibido de Cristo la forma, pues con cuánta más eficacia opera la oración cristiana, dice entre signos de admiración. No coloca al ángel del rocío en medio de llamas, ni obstruye la boca de los leones, ni proporciona la comida de los campesinos a los hambrientos, no desvía ninguna sensación de las pasiones, aun cuando se haya concedido la gracia, sino que instruye a los que padecen, sienten y se duelen con sufrimientos, y con la virtud amplía la gracia para que la fe, al comprender por qué se sufre en nombre de Dios, sepa qué es lo que consigue del Señor. Pero también, antes la oración imponía plagas, dispersaba ejércitos enemigos, impedía la utilidad de las lluvias. Ahora, en cambio, y Tertuliano está comparando la oración que hacía el pueblo de Dios antes de la venida de Jesús y la oración que hacen los cristianos, y la está comparando. Y dice, ahora, la oración de los cristianos, la oración aleja toda la ira de la justicia de Dios, está alerta por los enemigos, suplica por los peregrinos. ¿Qué tiene de admirable que sepa alejar aguas celestes la que también fue capaz de impetrar fuegos? Solo la oración vence a Dios, pero Cristo quiso que ella no obrara nada malo y le confirió toda la fuerza del bien. Así pues, ella no sabe nada más que alejar a las almas de los difuntos del camino de la muerte, corregir a los débiles, curar a los enfermos, expiar a los endemoniados, abrir las cerraduras de la cárcel, desatar las cadenas de los inocentes. Ella misma, recordamos, está hablando de la oración, Tertuliano, ella misma disminuye los delitos, repele las tentaciones, extingue las persecuciones, consuela a los pusilánimes, deleita a los magnánimos, conduce a los peregrinos, mitiga las agitaciones, obstaculiza a los ladrones, alimenta a los pobres, gobierna a los ricos, levanta a los caídos, apoya a los que se están cayendo, sostiene a los que están en pie. La oración es el muro de la fe, nuestras armas y nuestras lanzas contra el enemigo que nos observa por todas partes. Por tanto,
nunca caminemos inermes. De día acordémonos de la guardia, por la noche de la vigilia. Bajo las armas de la oración, custodiemos el estandarte de nuestro emperador. Esperemos la trompeta de los ángeles con la oración. Oran también todos los ángeles. Ora toda criatura. Oran y doblan las rodillas los ganados y las fieras. Y saliendo de los establos y grutas, miran hacia el cielo, no con ociosa boca, haciendo vibrar su aliento según su costumbre. También las aves entonces, levantándose, se erigen hacia el cielo y abren la cruz de sus alas en vez de las manos y dicen algo que parece oración. Y termina el texto diciendo: ¿qué más se puede decir del deber de la oración? También oró el Señor mismo, para quien sea el honor y la virtud en los siglos de los siglos. Está aquí este texto de Tertuliano sobre la oración, que según cuenta el libro de José Antonio Luarte, es el primer texto cristiano que aborda este tema de la oración, el primero de Tertuliano. Un poquito difícil quizá de comprender, incluso la misma lectura se hace difícil, pero vamos a aprovechar para recordar algunas ideas que Tertuliano nos brinda en este texto, que es muy rico. Por un lado, nos dice Tertuliano que solo la oración vence a Dios. Qué frase, ¿no? Porque efectivamente Jesús nos dijo que el que pide, al que pide se le dará, y al que golpea se le abrirá, y al que busca encontrará. De modo que si efectivamente lo que nosotros pedimos es bueno y nos conviene, y si pedimos con perseverancia, esto es, con la fe de pedir un día y otro día, con la fe que supone saber que efectivamente aquello, si es bueno y nos conviene, Dios nos lo dará. Bueno, esta oración, nos dice Tertuliano, vence a Dios, porque justamente Dios, al ver esa oración perseverante, esa oración llena de fe, esa oración del hijo que pide a su padre porque se ve necesitado, porque se sabe incapacitado, porque sabe quién es su padre, el Todopoderoso, entonces esa oración vence a Dios. Y esta idea nos puede ayudar hoy para hacer nuevamente el propósito de perseverar en la oración, de tener fe en la oración, de recordar que efectivamente solos no podemos nada, pero que Dios lo puede todo, y que Dios es nuestro Padre, y que Dios está tan cerca, y Dios quiere nuestra felicidad en la tierra y nuestra felicidad en el cielo también. Vamos entonces a proponernos, como dice Tertuliano, a vencer a Dios con la oración. Parece una herejía, ¿no? Pero se entiende lo que queremos decir. Vamos a conseguir de Dios lo que necesitemos, siempre que sea bueno y nos convenga a nuestra santidad. Vamos a conseguirlo a base de rezar. ¿Cuánto estamos rezando? ¿Cuánto estamos pidiendo? ¿Cómo es nuestra perseverancia? Yo estoy convencido de que muchas personas no alcanzan de Dios lo que necesitan porque rezan poco o porque rezan mal. Porque es una gran verdad esta que dice Tertuliano, que la oración vence a Dios. Y más adelante Tertuliano nos habla de algunos efectos de la oración, que son realmente muy importantes y muy ciertos, porque nos dice que justamente la oración ayuda a alejar las almas de los difuntos del camino de la muerte, porque evidentemente una persona que ha hecho oración durante su vida, que lo ha buscado a Dios, no morirá eternamente, sino todo lo contrario, alcanzará la vida con mayúscula, el cielo. Nos dice Tertuliano que la oración sirve para corregir a los débiles. Si nosotros nos sentimos débiles,
si nosotros nos sentimos que nos cuestan mucho las cosas, si vemos que no solo tenemos defectos, sino que incluso algún vicio, o sea, arraigado ese defecto, bueno, el Señor, si nosotros le pedimos con perseverancia, nos va a ayudar a mejorar, a cambiar, nos va a corregir, nos va a dar los medios para superar las cosas. ¿Cuántas veces las personas a veces se quejan de muchos temas, ¿no? Pero, y no los hablan con Dios, no se los piden a Dios, no perseveran en su oración? ¿Cuántas cosas Dios habría dado si en nuestra vida y en la de tantas personas, ¿no? Si le pidieran con fe. ¿Recordás cuando Jesús volvió a Nazaret, su pueblo, y decía que Él no pudo hacer allí muchos milagros por la falta de fe de ellos? Y es muy cierto. También a veces Dios, por nuestra falta de fe, no puede hacer a nosotros esos favores, porque rezamos poco, porque rezamos mal. Y nos dice que la oración nos ayuda a abrir la cerradura de la cárcel, a desatar las cadenas de los inocentes. Y más adelante dice que la oración disminuye los delitos. Imagínense, si todos en la humanidad rezáramos, se disminuirían los delitos. Repele las tentaciones. Nosotros queremos superar las tentaciones, hagamos oración. Consuela, deleita, alimenta, gobierna, levanta a los caídos, apoya a los que se están cayendo. ¿Cuántas razones entonces para rezar nos ofrece Tertuliano? También nos dice que nosotros estamos bajo las armas de la oración, porque efectivamente la oración es un arma importantísima. La oración es un gran remedio. ¿Qué hace uno cuando está enfermo? Y habitualmente va a ver al médico, y si sabe cuál es su mal y existe un remedio adecuado para curarlo, lo toma, evidentemente. Uno tiene un dolor de cabeza, un dolor de estómago, y bueno, busca el remedio que necesita para superar aquel dolor. ¿Cuánto vamos a buscar a la oración como remedio para nuestras debilidades, como remedio para superar nuestros defectos? ¿Cuánto buscamos la oración para que los demás cambien, para que los demás mejoren, para que los demás crezcan? ¿Cuánto buscamos la oración para conseguir crecer en santidad, en virtudes? No, recordemos, una arma importantísima es la oración. Y cuando hablamos de oración, hablamos de la oración vocal, y hablamos de la oración mental, o meditación, o diálogo con el Señor. Y dentro de la oración vocal tenemos la espléndida arma del rosario que nos ha regalado la Virgen, y que ella misma justamente nos ha prometido tantos regalos y tantos bienes a través de esta arma poderosa que es el rosario. Que bueno, cuando tengamos una enfermedad espiritual, qué bueno cuando querramos una gracia para alguien, rezar piadosamente el rosario, poniendo el corazón en aquellas Ave Marías, contemplando los misterios. Y termina el santo diciendo, ¿qué más se puede decir del deber de la oración? Qué interesante perspectiva esta, ¿no? Porque a veces pareciera que uno cuando reza, algunos, ¿no?, puede llegar a pensar que es como un regalo que le hace a Dios, ¿no? Un plus, ¿no? Dios debe estar muy contento conmigo con lo que yo rezo, ¿no? Parece la oración de aquel publicano que estaba en el primer banco del templo, ¿no? Te doy gracias, Dios, por ser como soy, pago mis impuestos, hago tantas cosas. Se sentía muy pagado de sí mismo, ¿no? Dios debe estar muy contento. Y acá Tertuliano nos habla del deber de la oración, ¿no? O sea que Dios tiene derecho a que nosotros le dediquemos ese tiempo de adoración, de alabanza. Dios tiene derecho a que nosotros nos manifestemos como hijos suyos. Por eso vamos a pedirle a la Santísima Virgen hoy que nos ayude a saber perseverar en la oración y que nos ayude a crecer con la oración, a crecer en gracia de Dios para poder aprovechar todo lo que Él nos quiera decir en nuestro corazón. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación.
te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. De textos de los Santos Padres, en ese momento omití a Tertuliano, al igual que Orígenes, por no ser ellos propiamente padres de la Iglesia. Pero al ver que su santidad el Papa Benedicto XVI, en esta catequesis que está desarrollando los días miércoles sobre los padres de la Iglesia y escritores eclesiásticos, al ver que el Papa, justamente también los biográficos que conocemos de Quinto Septimio Florencio Tertuliano, nos llegan a través de San Jerónimo. Sabemos que pasó la mayor parte de su vida en Cartago, donde nació hacia el año 155, se habría convertido a la Iglesia de Jesucristo en el año 193, quizá durante sus años en Roma, donde se dedicaba al ejercicio de la abogacía. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Queridos hermanos, vamos a detenernos hoy a considerar unas palabras de Tertuliano. El año pasado, cuando aprovechamos el precioso libro de José Antonio Loarte llamado El Tesoro de los Padres de la Iglesia, que es una selección, habla de Orígenes y Tertuliano, he tomado la decisión de volver atrás para recoger un poquito algún texto de Tertuliano y hablarles algo de su vida. En el programa pasado justamente les contaba que el Papa Benedicto habló de este escritor el día miércoles 30 de mayo de este año 2007. ¿Y qué más podemos agregar entonces? Les cuento que los datos